Big Lake Horse Walking es una práctica que se estila en muchos sitios, por ejemplo Tennessee. Hay concursos bastante populares de este estilo de monta. ¿Por qué les ponen esto en las manos? Pues muy sencillo, para de esta manera el caballo levanta bien las manos y baja la grupa, como podéis ver en las fotos. Más adelante os contaré cómo ponen esto en las manos y lo perjudicial que puede ser por el caballo. De momento, mirar las imágenes. Me sorprende saber que esta gente lo ven esto bonito, ver el caballo cómo se esfuerza para poder trotar con esos pesos en las manos. Fijaros las caras, las expresiones de los caballos. Cualquier persona con un par de ojos en la cara puede ver que estos caballos están sufriendo, están cambiando su naturaleza. Fijaros la diferencia entre uno y el otro, lo relajado que va Iris y el otro lo estresado, el miedo, el terror que tiene en su cara. La dificultad que tienen esos caballos a la hora de trotar se les ven las patas traseras. La gran parte de estos caballos van invertidos, fijaros el cuello, la curva que siempre hablo. ¿Cómo puede ser que a las personas le gusten esto? ¿Son incapaces de ver el dolor que expresa su cuerpo? Creo que no hay que entender mucho para ver la diferencia entre un caballo relajado y cómodo y un caballo que está sufriendo. Yo lo veo perfectamente, no sé vosotros, dejármelo en los comentarios. Todo lo que están haciendo aquí es maltrato y el caballo lo está gritando con sus expresiones faciales y corporales. Tienen que mover la cabeza para poder levantar esas manos tan pesadas. Aparte de concursos y espectáculos, hay muchos sitios donde imparten clases para llevar los caballos así. Es una práctica muy popular y muy arraigada. La gente lo admira mucho y la gente no es capaz de ver el maltrato que aquí hay. Piensan que llevar un peso en las manos no es algo tan grave por lo que es un caballo y la fuerza que tiene. Lo que no saben es lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los dos caballos si no existe el maltrato? Mirar sus pies cómo se tuercen para ir empujando, para aguantar el peso. Observar su cara, sus ojos, sus hollares, la mirada que tienen de desesperación. No me digáis que esto no es maltrato. El caballo lo está diciendo a gritos. En la edad que los caballos empiezan a concursar son sobre los 2 años de edad. Entonces mi pregunta es, ¿a qué edad empiezan a domarlos? ¿A qué edad le empiezan a poner esto en las patas para que el caballo con 2 años ya pueda moverse así? ¿Un caballo que no está desarrollado ni físicamente ni mentalmente para esto? La respuesta correcta son 16 meses. Este caballo tiene 1 año y 4 meses. Va montado y va con eso puesto en las manos. Por favor, si es un bebé, bastante tienen a aguantar el peso del jinete. En doma clásica se necesitan años para llevar un caballo a alto nivel. Esto lo consiguen tan solo en 6 meses, porque esto no es doma, esto es obligar al caballo a caminar así o se cae de boca. A lo que ellos llaman doma también entran los productos químicos que hacen que el caballo no pueda ni estar de pie del dolor que tiene. De esta manera, por dolor, tienen que levantar las manos y apoyarlas lo menos posible. Esos pesos también son aguantados por una infinidad de clavos que son insertados en el casco del caballo, llegando a tocar en muchas ocasiones el hueso, como podéis ver en la radiografía. En los productos químicos lo que hacen también es decolorar el pelaje de las patas, así que hay otro oficio, el que se encarga de volverlo a colorar, como podéis ver aquí en las imágenes. Fijaros el cambio de color que tiene una pata y la otra, eso es causado por los productos químicos y este chico se encarga de igualar el color para que no se vea tanto que se le ha metido productos químicos y se le ha hecho daño al caballo. Si no fuera bastante maltrato físico en ponerle estos pesos en la mano con esa magnitud, esa altura para cambiar el equilibrio del caballo y que tenga que esforzarse en levantar las manos, también le tienen que meter productos químicos para que les duela, para que se estén resentidos y para que se muevan como quieren para los humanos. Me encantaría saber si toda esta gente que acude a esos espectáculos, a esos concursos, saben realmente lo que hay detrás de todo esto y lo que llegan a sufrir estos caballos y el daño que le están haciendo.
porque si lo supieran, no haría falta disimular el quemado de los productos químicos. También me he fijado que este tipo de monta, si se le puede llamar monta, lo suelen hacer personas con sobrepeso. No sé el por qué, ni tampoco desconozco de dónde viene, pero la mayoría de jinetes que montan a dichos caballos son jinetes con sobrepeso. Y me duele porque como más sobrepeso tengan, peor para el caballo. Y más con estas condiciones. Esos caballos no pueden durar más de 5 años, porque tienen que estar partidos de columna, de tendones, de patas, de cascos. Es increíble cómo cogemos a un animal y le hacemos sufrir por nuestra comodidad, nuestro egoísmo y nuestro ego. Realmente a eso se nota que es maltrato. Y realmente no entiendo cómo no hayan leyes que prohíban este tipo de monta. Sí es cierto que en estos países hay gente en contra de este tipo de monta, para llamarlo de alguna manera, es que no sé cómo llamarlo, pero realmente a esta gente no se la escucha. Yo creo que este tipo de espectáculos y concursos tiene que dar mucho dinero para no darse cuenta de las cosas, no querer ver la realidad. Y lo que decimos todo en el mundo del caballo, el dinero hace que los caballos sean maltratados y no miren por el caballo sino por el negocio. He decidido hacer este vídeo ya que todos los vídeos que hay por aquí, la mayoría son ingleses, de habla inglesa. Entonces no he encontrado ninguno que sea español. Por lo tanto, es una cosa que creo yo que tenemos que difundir, compartirlo, a ver si entre todos podemos hacer presión para que esta gente deje de maltratar así a los caballos. ¿Habéis visto alguna vez galopar un caballo con estos pesos y esta formación que tienen de doma que llaman ellos? ¿No? Pues ahora lo vais a ver. Veréis la dificultad que tiene el caballo en galopar. Fijaros cómo respiran cuando los paran, del cansancio que llevan. Fijaros, ¿vosotros lo veis bonito esto? ¿Realmente lo veis bonito? Parece un caballo que tiene alguna dificultad física. Yo lo veo así. Veo estas imágenes y realmente se me encoge el corazón. Porque realmente eso no tiene nada que ver con la equitación. Fijaros aquí, ahora los caballos los galopan mirando hacia afuera. La razón no lo sé, realmente no sé por qué los galopan así. Imagino que a lo mejor es para que galopen con la mano correcta o debe ser otra práctica de ellos que les gusta tanto. Pero realmente yo lo veo penoso. Ayudarme a difundir este vídeo y que llegue a la mayor gente posible, porque eso para ellos es un orgullo. Fijaros el caballo, el primer caballo cómo respira, fijaros el cuello cómo lo tiene de invertido. Esos caballos se van a morir en 3,0 porque realmente cansados, es que no sé qué decir, la verdad. ¡Hala! Felicidades con el puto premio que te has llevado. Realmente merece la pena hacer esto con un caballo por un premio, aunque sea económico. Fijaros aquí cuando tiran la mano lo que hace el menudillo. Fijaros el golpe que se lleva. De los tendones esos caballos no pueden durar mucho. Fijaros el golpe que se lleva el menudillo aquí. Es que me duele hasta a mí de verlo en cámara lenta. Realmente es que no sé qué decir, de verdad. Estoy bastante afectada con esto. Lo sabía, lo había visto, pero no me he puesto bien a verlo en cámara lenta y estas cosas para hacer este vídeo. Y realmente, joder, no me salen las palabras. ¿Dónde están ahora esas animalistas que denuncian cualquier cosa por maltrato? Denuncian un caballo que lo pintan por maltrato. ¿Dónde están? Ayudar a esta gente a difundir esto y que se prohíba esto, ¿eh? Eso sí que lo haríais bien. Realmente es increíble. Es que me estoy quedando sin palabras. Tengo más imágenes y no sé qué deciros, porque me estoy quedando sin palabras. Solo voy a decir que esto no es equitación. Esto no es doma, esto no es preparar a un caballo, esto es simplemente ego humano. Yo no me creo que toda esta gente que tiene estos caballos, concursa, hace espectáculos, no me creo que no sepa que esto es maltrato, porque está clarísimo.
con todo lo que les meten, tal como caminan los caballos, lo que sufren al caminar, se ven que les cuesta caminar. No me creo que ellos no lo vean. Lo que sí me creo es que le da igual lo que es el caballo. Lo único que piensan es en el dinero, en su ego y en quedar primero en un concurso de caballos inválidos, porque yo a eso le llamo caballos inválidos, no tiene otro nombre, y desgraciadamente no es por culpa del caballo, sino por culpa del jinete. Hoy no os voy a pedir que os suscribáis en mi canal, simplemente os voy a pedir que compartáis este vídeo para que llegue como más gente mejor.